que tú nos dirijas, Señor, al abrir tu palabra para que podamos escuchar tu voz, que podamos ser enseñados, animados, exhortados, Señor, para cumplir los propósitos por los cuales tú envías tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por permitirnos estar delante de ti y ser enseñados. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Mi alma está muy triste, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera que pensáramos qué es lo que nos hace estar profundamente tristes, qué produce, qué causas son las que nosotros producen una tristeza profunda. Tal vez sea una pérdida de un ser querido, tal vez la pérdida de la salud, la pérdida de un trabajo. Cada uno seguramente tendremos algún motivo que el Señor nos ha permitido experimentar una profunda tristeza. Esta semana, más bien la semana pasada, mi nieta se quedó con nosotros unos días y encontró un objeto, un juguete para mirar de lejos. No es binocular porque nada más es uno solo, pero pasó horas disfrutando, descubriendo el uso de ese monocular, así lo voy a decir. Miraba de lejos y al día siguiente lo perdió, no lo pudo encontrar. Y la manera en que expresó la pérdida no del objeto, sino de esas experiencias, fue un llanto desconsolador. Y me recordó que en el corazón de ella había una profunda tristeza por esa pérdida. ¿Cómo expresamos nosotros la tristeza profunda? El Señor Jesús dice que estuvo triste hasta la muerte. ¿Por qué experimentó este sentimiento, esta profunda emoción? Y además, hermanos, ¿por qué quiso que lo supiéramos? Muchas de las oraciones de nuestro Señor Jesucristo fueron en privado y no sabemos lo que estuvo orando. Recuerdo cuando una noche anterior, para escoger a sus 12 discípulos, dice la palabra de Dios que estuvo orando toda la noche y no se nos dice lo que estuvo orando y qué estuvo pidiendo al Señor. Pero ¿por qué algunas oraciones, y en especial esta, quería que la supiéramos? Además, ¿qué hizo el Señor para superar esa tristeza profunda? Porque también nosotros podremos imitarlo a Él cuando estemos enfrentando una tristeza profunda. Quiero que abran su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el pasaje que leímos, en el capítulo 14, versículo 32 al 42, Marcos 14, y que notemos el contexto en el que se da este pasaje. Es después de la cena de la Pascua, y ahí en Marcos 14, versículos 26 al 31, dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, y entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Así que el Señor les anuncia que se van a escandalizar de Él, que van a ser dispersados. Y entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no.
Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces, este es el contexto, hermanos. Por eso el versículo 32 dice: vinieron pues. Ese pues nos habla de que ellos habían tenido estas breves palabras con el Señor. Y entonces veamos, hermanos, qué sucedió. En primer lugar, versículo 32, vemos que Jesús se retira a orar. Vienen a un huerto llamado Getsemaní, allí en el Monte de los Olivos, cuyo nombre quiere decir prensa de aceite. Prensa de aceite, el aceite de las olivas, ¿verdad? De las aceitunas que eran prensadas para obtener precisamente el aceite. Y deja a sus discípulos a la entrada para que ellos vigilen y oren. Y él se adentra en el huerto a orar. Es el tiempo inmediato antes de ser aprendido, y él lo sabe, hermanos. Así que esta es la situación. Y les dice a los discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y en su oración vemos, hermanos, una gran agonía, versículos 33 y 34. Lleva a 3 testigos en esta parte de su humillación. Dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, a ellos 3. Ellos se habían jactado, como leímos, porque no sabían realmente lo que decían. Y temían ellos tenían que ver la gran lucha que nuestro Señor Jesucristo iba a afrontar. Por eso necesitaba el Señor que vinieran con Él. Les tenía que enseñar su fragilidad y su necesidad de orar frente a la tentación. El Señor sabía eso. La intensidad, hermanos, del dolor era tan grande que el mismo Señor Jesucristo estaba sorprendido. Dice el texto: comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esta palabra entristecerse, hermanos, la verdad es que en español nos suena muy débil. En realidad el significado es que se llenó de horror, de temor, se asombraba totalmente, se asustaba, estaba espantado, horrorizado. Esa es la palabra entristecerse. Y angustiarse, hermanos, tiene un vocablo en griego que lo aumenta. Es decir, estaba angustiado en gran manera, una profunda emoción, estar harto al punto de repugnancia. Ese es el significado de esta palabra angustiarse. Estar afligido mentalmente, hermanos, lleno de pesadez. Es parecido, es la misma palabra en Filipenses, donde Epafrodito sentía esta misma emoción de saberse enfermo y de que sus compañeros, sus hermanos en la iglesia de Filipos iban a enterarse de su enfermedad y tal vez de su muerte. Entonces Epafrodito también estaba angustiado por esto. Además, continúa el texto diciendo, versículo 34, y les dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan: mi alma está muy triste hasta la muerte. Triste hasta la muerte, hermanos. Esta palabra habla de que estaba rodeado de tristeza, intensamente triste. Rodeado, así es la palabra, que había angustia y tristeza por todos lados. No había un momento, un pensamiento que fuera pacífico
en este momento del Señor. Estaba profundamente dolido, se había entristecido mucho. Hermanos, nunca el Señor Jesucristo lo había sentido. Y no era una señal de debilidad, hermanos, porque en Él no había, como en nosotros, cuando nos sentimos profundamente tristes, nos sentimos abrumados, no encontramos el rumbo, estamos inseguros. En Él no es así, hermanos. No había desorden ni irregularidad, porque Él no tenía una naturaleza corrompida como nosotros. Nosotros, cuando estamos profundamente tristes, hay desasosiego, se desencajan nuestros pensamientos, nos sentimos sin rumbo, sin esperanza. Pero en el Señor Jesús no era así, pero estaba sintiendo esta profunda tristeza. Un comentarista utiliza la ilustración, que seguramente se ha usado mucho, de que un vaso con agua, si tiene en el fondo lodo, ¿verdad? Aunque el agua esté clara, al agitarse va a quedar turbia. Bueno, el Señor Jesucristo no tenía nada de corrupción, de pecado, ¿verdad?, dentro de Él. Y cuando está angustiado, ¿verdad?, de todas maneras su naturaleza queda impecable, hermanos. Está profundamente triste, pero no está en desorden sus pensamientos. Hay claridad en Él. Y esto, hermanos, nos ayuda a ver su humanidad. Porque sí, nuestro Señor Jesucristo es Dios, pero también es hombre, completamente hombre. Hay varios textos en los Salmos que nos hablan de que estaba afligido nuestro Señor. Salmo 42:5 y 43:5 nos hablan de este sentimiento. Ya que pronto, hermanos, se convertiría en el portador del pecado, en el objeto de la ira de Dios. Por nosotros se hizo pecado. Primera a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Iba a ser separado del Padre. Marcos 15, versículo 34, ahí nos lo dice. Marcos 15, 34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que vendría esta separación del Padre. Por eso es que dice, triste hasta la muerte, hasta esa separación. Rodeado de tristeza mortal, de pena y aflicción. Esta ola de angustia, hermanos, que lo rodeó, inundó su mente. Y era tan intensa que dice que casi lo mata. Triste hasta la muerte. Nos damos cuenta, hermanos, con este sentir del Señor, esta descripción de entristecerse, de angustiarse y triste hasta la muerte, estos tres vocablos, nos ayudan a darnos cuenta del daño que el pecado hace, hermanos. Las maldiciones de la ley, el haber violado la ley de Dios, nosotros, nuestro pecado, a veces, hermanos, no nos damos cuenta del daño que produce, de lo que provoca el pecado. Se ha adueñado, nos hemos acomodado tanto, ¿verdad?, que no sentimos, ni siquiera se acerca nuestro sentimiento por nuestro pecado en los sentimientos que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Las amarguras de la muerte venían al Señor en un sentido pleno. Así que, hermanos, ¿cómo debemos considerar nuestros pecados si produjo en nuestro Señor Jesucristo este sentir? Nos dice Filipenses 2:5 que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y además en 1 Corintios que tenemos la mente de Cristo. Deberíamos sentir lo mismo, hermanos, teniendo la misma mente que nuestro Señor. Pero en la medida, hermanos, que nos alejamos de Él,
este sentimiento por el pecado y por nuestro pecado y por nuestros pecados, hermanos, al alejarnos de nuestro Señor, al alejarnos del sentir del Señor, de su mente, de sus pensamientos, de su palabra, hermanos, entonces comienza nuestros pecados a acomodarse, a hallar lugar muy cómodo en nuestro corazón. Y vamos pasando, y vamos teniéndolos, y vamos cometiéndolos, y no nos sentimos ni siquiera un poco tristes, hermanos. Le dice a sus discípulos, quédense aquí y velen. Les dice al final del versículo 34, quédense aquí y velen. Ya se los había dicho antes, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, anunciando que Él vendría, versículo 33, Marcos 13, 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y les habla de una parábola. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y muy pronto, hermanos, habría que volverles a decir, velen y oren. Quédense aquí para que velen y oren. Luego, hermanos, vemos su oración, versículos 35 y 36. Y aquí, hermanos, la Escritura nos permite ver el corazón de Jesús. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo al Padre. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Había estado orando de pie allá con sus discípulos y ahora se postra en tierra. Se tira, hermanos, se tira a la tierra para orar al Señor. Y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Era una respuesta esperada, hermanos, de alguien completamente puro y santo, completamente apartado del mal. Esta respuesta, hermanos, era natural que esta manera de decirlo, esta petición, ¿verdad? Era natural que nuestro Señor lo dijera, porque es completamente apartado del mal. Y en este momento, hermanos, fue el apogeo de su sufrimiento, su mayor momento de tentación. Porque nuestro Señor Jesucristo sabe que viene la copa de la ira de Dios que sería derramada sobre Él. Él sabe, esta figura de beber la copa habla del juicio de Dios. Muchos textos en los Salmos, en Isaías, Jeremías, en Ezequiel, hablan del juicio de Dios, de la ira de Dios derramada sobre el pecado, sobre los pecadores. Y vean cómo el Señor Jesús, versículo 36, le dice de la manera más íntima y más afectuosa, pero respetándolo, Abba, Padre. Abba, Padre, Señor, Papá. Le dice como diciendo, necesito de tu fuerza. Necesito que tú me acompañes en este momento. Necesito que estés aquí. Así que, hermanos, esta manera de orar del Señor, si fuese posible, pase de Él aquella hora, hermanos, también nosotros podemos decirle al Señor así. Cuando estemos en un sufrimiento, le podemos pedir que nos quite ese sufrimiento. Lo hizo nuestro Señor. Era una batalla intensa, hermanos. Una lucha en la mente de nuestro Señor Jesucristo, intensa. Era poner su voluntad humana sobre la voluntad de su Padre. Incluso le dice, todas las cosas son posibles para ti.
Hermanos, con esta frase debemos nosotros, al orar al Señor, creer que Dios puede hacer todo, reconociendo así su omnipotencia. Esa copa, hermanos, no era lo que venía de parte de los hombres, no era la ira de los hombres, de los soldados romanos. El Señor no temía a los fariseos y a los escribas, ni a los guardias del templo, ni las acusaciones falsas de los testigos, no temía a Herodes, no temía los clavos, la soledad, los insultos, las blasfemias, porque ya el Señor les había dicho a sus discípulos: no temáis a los hombres, sino a Dios. Lucas 12, del 4 al 5. Temed a aquel que puede echarlos al infierno. Era eso lo que temía nuestro Señor Jesucristo. Era la copa de la ira de Dios. La destrucción, imagínense, hermanos, la destrucción de toda la humanidad en los tiempos de Noé, por la ira de Dios. La destrucción de Sodoma y Gomorra, fuego y azufre cayendo del cielo, por la ira de Dios. La muerte de Acán, la muerte de Coré, la destrucción de Jerusalén por los babilonios y así otras manifestaciones de la ira de Dios. La condenación de todos los hombres por sus pecados, hermanos, era lo que venía a la vida y al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, hermanos, lo aborrece el pecado, lo repugna, le da asco. El castigo por el pecado de los hombres, sus rebeliones, nuestras rebeliones, hermanos, nuestras mentiras, homicidios, nuestros robos, hermanos, todos nuestros pecados, el castigo sobre nuestros pecados, toda la ira que iba a venir sobre nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más temible en este mundo, hermanos. Y el Señor Jesucristo lo sabía. Y hermanos, esa copa era nuestra, no era de Él. Nosotros deberíamos haber estado en esos momentos afligidos, solos, angustiados, abandonados. Pero ahora, hermanos, ahora Dios el Padre no nos ve como pecadores, sino que ve la justicia de Cristo en nosotros. Porque Cristo es el único que no hizo pecado, pero que se hizo pecado por nosotros. Todos, hermanos, todos los pecados de ustedes y los míos pasaron sobre Él, cayeron sobre sus hombros. Y Dios derramó su ira sobre Él y lo quebrantó por completo. Jesús temía al Padre, hermanos. Ese era el temor del Señor. Y eso, hermanos, espera al mundo que no tiene a Cristo. Debe temer, hermanos. Y lo que hace Jesús para responder ante esta angustia, esta tristeza profunda hasta la muerte, es orar por periodos intensos, hermanos, y prolongados. Y fue escuchado, hermanos, fue escuchada su oración. Así lo dice la carta a los Hebreos en su capítulo 5, versículo 7. La petición es que si podría evitarse la cruz dentro del marco de los propósitos redentores de Dios. Sabía que Dios no actúa, hermanos, en contra de su carácter, de sus propósitos o de su palabra. No le estaba pidiendo que se retractara de sus promesas o que violara su plan redentor. La pregunta es que si la redención podría lograrse a través de otro medio. Y además, hermanos, alguien puro y sin pecado, ante la idea de llevar el pecado y la culpa de la humanidad, reacciona de esta manera. Si no lo hubiera hecho así, hermanos,
habrían surgido dudas acerca de su santidad absoluta. Además, si no lo hubiera hecho, no sabríamos, hermanos, que la muerte de Cristo en nuestro lugar era el único medio de nuestra salvación. Porque precisamente le dice, si es posible que pase de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Fue totalmente sumiso a la voluntad del Padre, hermanos. Y así debemos hacerlo nosotros. Ante nuestro sufrimiento, ante nuestras tristezas, profundas tristezas, hermanos, nosotros debemos de la misma manera, sí podemos pedirle que pase de nosotros ese sufrimiento, ¿verdad? Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Vemos pues que Jesús oraba al Padre. Y vemos, hermanos, que las oraciones no cambian las circunstancias, pero sí cambia algo en nuestro interior. Hacen que enfrentemos de manera diferente nuestras circunstancias. No esas oraciones de protocolo, hermanos, de la mañana, de la hora de los alimentos, antes de acostarse, sino esas oraciones donde pedimos profundamente, entendemos lo que la palabra nos está enseñando y en ese diálogo es que oramos al Señor. No decretamos, hermanos, no reprendemos, no echamos fuera. Esas son ideas de la nueva era, sino decimos al Señor, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que nuestra oración debe enfatizar, hermanos. Y el Padre no desprecia la oración de su Hijo, ni las de nosotros, hermanos. Así que no debemos de dejar de orar. Ahora vemos su amor, versículos 37 y 38, su amor para con sus discípulos. Pero antes, hermanos, déjenme decirles que nuestro Dios, el Padre, sí respondió la oración de su Hijo. Fue no. Tengo que castigar el pecado y lo voy a hacer en ti. Tienes que tomar la copa, tienes que pagar por ellos, tienes que satisfacer mi justicia, quiero quebrantarte, dice Isaías 53:10. Y el Padre quiso quebrantarlo. Solo alguien tan puro como tú puede comprar a tantos pecadores miserables como ellos. Pero no nos gusta esta respuesta, hermanos. Quisiéramos que siempre, al pedirle que nos quite la tristeza, el sufrimiento, sea así, ¿verdad? Pero hermanos, no somos quien para exigir al Señor. No lo hizo así nuestro Señor. Y si no somos capaces, hermanos, de seguir a Jesús solamente por haber pagado por nuestros pecados, entonces, hermanos, este no es nuestro lugar. Llega nuestro Señor en contraste a la gran agonía y a su oración. Vemos a los discípulos durmiendo. También deberían estar orando. Dice Santiago que si hay aflicción, ore. La razón, hermanos, de su cansancio no era solo la fatiga, sino la tristeza y la desolación. Lucas 22:45 en el pasaje paralelo lo dice. Y es que imaginen, hermanos, su Señor está a punto de morir. Y además, Él les había advertido que lo iban a abandonar. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? ¿Cómo nos sentiríamos agotados por ese dolor, por esa pena? Como queriendo ya que pase. Por eso el sueño les venció. Y vean cómo le llama.
Versículo 37, le dijo a Pedro, escribe Marcos, ¿verdad? Le dijo a Pedro, pero las palabras del Señor es Simón. Es decir, Pedro hablaba de la fortaleza que iba a manifestar el carácter de Pedro transformado por el Espíritu Santo, pero aquí lo veía durmiendo, lo veía no velando ni orando. Por eso utiliza ese nombre, Simón. ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Hermanos, los está viendo que están durmiendo. ¿Por qué les pregunta? Para hacernos reflexionar, hermanos. Como si el Señor nos preguntara ahora, ¿duermen? ¿No pueden velar? Mientras hay lucha espiritual, mientras muchos se están perdiendo, mientras el pecado en el mundo sigue avanzando, tantos que mueren y tú sigues durmiendo y no hablas del Evangelio, estás con tu pecado bien acomodado en tu corazón, en tu mente. Es lo que nos está diciendo el Señor. Versículo 38. Les manda, velad y orad. Y vean la razón, hermanos, para que no entréis en tentación, para que no entréis en la prueba. Aquí tentación es prueba, pero el diablo quiere que sea tentación y que caigamos. Y el Señor nos prueba para que aprobemos. Pero los discípulos no aprobaron en este momento. Y dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Se refiere, hermanos, al ánimo, el espíritu en el sentido que se utiliza en varias citas en Proverbios. No aquí, no es el Espíritu Santo, no está hablando del Espíritu Santo, sino es el ánimo, nuestro espíritu que está dispuesto, aunque el cuerpo se cansa. Se agota, es lo que está diciendo. Todos lo abandonaron, no velaron ni oraron, hermanos. Pero vemos la insistencia de nuestro Señor. Versículos 39 a la primera parte del 41. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras, hermanos. Y al volver, versículo 40, otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Están turbados ellos también. ¿Qué le digo al Señor si me ha encontrado así? De la misma manera, hermanos, ¿qué vamos a responderle al Señor si no hemos velado y orado? Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Ya, descansen, duerman. Eso les dice en el versículo 41. Por eso vemos la insistencia del Señor, porque hermanos, las debilidades nos regresan. Hermanos, no nada más con una oración, debemos insistir. Pablo dijo, he orado 3 veces que se ha quitado el aguijón de mi carne, pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, bástate que te he salvado, con eso tienes todo. Pero hermanos, debemos de estar orando, insistiendo. Por eso lo hace el Señor 3 veces, porque era, de verdad, hermanos, era una lucha. Yo me puse a pensar, ¿qué tal que el Señor dice, mira, mejor nada más deténme el corazón y ahí muero, ahí quedo ya, ¿para qué llegar a la cruz? Estoy yo pensando como humano, hermanos. No creo que hayan sido los pensamientos del Señor, pero imaginemos estar ahí, ¿verdad? Buscando otra manera. Pero vemos, hermanos, entonces la sumisión del Señor. Versículos 41, la segunda parte, y 42. Basta, la hora ha venido. Basta, ya terminó la lucha. Ya el Hijo de Dios emergió triunfante, hermanos, completamente resuelto en su determinación de confiar en la voluntad del Padre. Vean lo que dice, la hora ha venido. He aquí,
el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Ya no hay angustia, ya no hay tristeza de la lucha, de la tentación, de la prueba que había pasado. Ya no, hermanos, ya es una resolución completamente determinado a confiar en la voluntad del Padre. Había terminado esta última tentación, hermanos. Jesús estaba listo para soportar la cruz. Toda tentación con el fin de evitar la cruz ya había pasado, hermanos. Jesucristo salió victorioso, hermanos, porque había terminado la lucha. Había llegado el momento que el Mesías cumpliera su misión terrenal como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y vean, hermanos, cuál fue el resultado de la voluntad de Dios. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Eso logró la victoria de nuestro Señor Jesucristo en este momento de angustia, de profunda tristeza. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Vean la expresión levantaos, hermanos. Estaba postrado, orando, no más. Levantémonos, vamos, he aquí. Estas tres expresiones, hermanos, nos hablan de su victoria, de su resolución, de la determinación de que nada lo iba a detener para cumplir su misión. Y por eso, hermanos, hoy estamos aquí. En tus angustias, hermano, Dios está haciendo algo perfecto, como lo hizo en este momento. Así que cuando suframos, hermanos, profunda tristeza y la respuesta de nuestro Señor sea no, confiemos, hermanos, confiemos en que Él está haciendo lo perfecto. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, hermanos. Así que aceptemos la voluntad del Padre. Oremos al Señor. Padre, gracias porque nos dejas ver lo que tú sientes por el pecado, Señor, para que nosotros que tenemos la mente de Cristo tengamos también el mismo sentir que tuvo Él hacia el pecado, hacia nuestro propio pecado, Señor. Ayúdanos, Padre, a verlo, ver la magnitud de este terrible mal. Pero, Señor, gracias, porque nuestro Señor Jesucristo venció esta prueba, también venció esta prueba. Y salió victorioso, determinado a cumplir con la misión por la cual tú lo enviaste. Por lo cual, Señor, ahora somos salvos, somos santos, somos apartados para ti, somos tu especial tesoro, somos tus hijos, Señor. Gracias porque no beberemos la ira, tu santa ira, Señor, no la beberemos, lo hizo nuestro Señor. Gracias, Padre, porque tu gracia nos ha alcanzado para salvación. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.